Creyó que lo había perdido todo cuando la echaron del autobús con sus hijas en una autovía oscura, pero fue allí donde comenzó el milagro que cambió su vida para siempre. El grito del conductor fue agudo e inmisericorde, su voz resonando sobre el estruendo del motor mientras las puertas se abrían con un siseo. ¡Fuera!, ladró, como si Sara Martín y sus hijas no fueran más que un inconveniente que retrasaba su ruta. No tuvo tiempo de suplicar o explicarse más. Las pesadas puertas se cerraron de golpe y el autobús se alejó rugiendo, sus luces traseras rojas encogiéndose hasta difuminarse en la niebla invernal. Por un largo momento, Sara permaneció inmóvil en el arcén de la autovía helada, agarrando las manos de sus hijas como si ellas también pudieran escabullirse. El aire frío le mordía los pulmones, crudo y castigador, y la cruel realidad se asentó. Estaban abandonadas. Las gemelas, Lara y Lucía, se apretaron contra su abrigo, sus pequeños cuerpos temblando al unísono. Con solo 2 años, entendían lo justo para percibir el miedo. Sara se agachó e intentó sonreír, alisando sus rizos castaños con dedos temblorosos. Susurró que todo iría bien, pero la mentira tembló en su propia voz. Tenía el bolsillo vacío, su cartera inútil ahora que su exmarido había congelado cada tarjeta. Había reunido el poco dinero en efectivo que tenía para los billetes de autobús, creyendo que sería suficiente para llevarlas a Madrid, donde podría empezar de nuevo. Pero el conductor exigió más, murmurando sobre asientos extra y que no había viajes gratis para niñas, y cuando Sara confesó que no le quedaba nada, él le lanzó una mirada tan despectiva que quemó peor que el frío. Luego, sin dudarlo, la bajó a ella y a sus hijas en medio de la nada. La carretera se extendía interminablemente en ambas direcciones, silenciosa excepto por la ráfaga ocasional que azotaba los árboles desnudos. Los coches pasaban a toda velocidad, sus faros brillando brevemente antes de desaparecer, y ninguno de ellos redujo la marcha. Sara acercó más a las niñas, sintiendo el escozor de su propia impotencia. Se había prometido a sí misma que nunca dejaría que Marcos, su ex, la viera derrotada de nuevo, pero allí estaba, de pie, como una sombra en el arcén de la autovía, preguntándose si había cometido un terrible error al huir. Su aliento salía en nubes visibles mientras intentaba pensar en opciones. No había ninguna. Ningún refugio a la vista, ningún pueblo lo suficientemente cerca como para ir andando. Las niñas gemían ahora, sus dientes castañeteando mientras enterraban sus rostros contra ella. Las levantó una tras otra, tratando de protegerlas con el calor de su cuerpo, aunque sus brazos ya le dolían de cargar las bolsas que había traído. Esas bolsas ahora yacían inútilmente a sus pies, su contenido apenas suficiente para sobrevivir, y mucho menos para estar cómodas. Justo cuando pensaba que el peso de la desesperación podría aplastarla, un resplandor apareció en la distancia. Unos faros, más brillantes y firmes que los que habían pasado a toda velocidad antes, se hicieron más grandes a medida que se acercaba el sonido de un motor. El vehículo redujo la velocidad, sus neumáticos crujiendo sobre la grava helada. Un elegante SUV negro se detuvo a unos metros de distancia, y por un momento el pulso de Sara se disparó con pánico. Contuvo la respiración, insegura de si confiar en quienquiera que estuviera detrás del volante. La puerta del lado del conductor se abrió, y un hombre alto salió, su aliento nublándose en el aire gélido. El cabello rubio captó el débil resplandor de los faros, y sus ojos azules, agudos y sorprendentes, se fijaron en ella con inmediata preocupación. Su largo abrigo se balanceó mientras caminaba hacia ella, sus zapatos crujiendo contra el suelo helado.
Sara instintivamente apretó más a las niñas, su cuerpo rígido por la cautela. «Se están congelando aquí fuera», dijo él, su voz firme pero no autoritaria, más bien como una mano extendida con tranquila seguridad. Se quitó los guantes y se los ofreció. «Por favor, tómelos». Sara dudó, su orgullo y su miedo luchando en su interior. Los extraños no habían sido amables con ella últimamente, y había aprendido que confiar era peligroso. Sin embargo, vio la forma en que su mirada se suavizó cuando se posó en las gemelas, cómo su postura se inclinó ligeramente como si intentara no asustarlas. Se deslizó los guantes sobre sus manos entumecidas, susurrando un silencioso «gracias», casi temiendo que hablar demasiado alto pudiera romper la frágil seguridad de este momento. «Me llamo Esteban Bernal», continuó. «No es seguro aquí, no con este frío, no en la carretera. Deje que la lleve a algún lugar cálido». Por un instante, Sara no dijo nada, debatiéndose entre el instinto y la desesperación. Pero mientras las niñas se aferraban más fuerte, sus pequeños cuerpos temblando contra ella, se dio cuenta de que el frío estaba decidiendo por ella. Cualesquiera que fueran los riesgos que se avecinaban, no podían ser peores que quedarse varada en esa autovía mientras la noche se cernía. Ella asintió levemente. La expresión de Esteban se suavizó aún más, y con un movimiento practicado, recogió la más pesada de sus bolsas, dejándola libre para cargar a sus hijas. Las puertas del SUV se abrieron, derramando una ola de aire cálido que olía levemente a cuero y café. Sara subió a Lara y Lucía al asiento trasero, donde instantáneamente se acurrucaron en los asientos como si fueran nubes. Ella subió tras ellas, el calor envolviéndola como una frágil promesa. Mientras el coche volvía a incorporarse suavemente a la carretera, Sara miró hacia el trozo de pavimento que se encogía donde había comenzado su pesadilla, y por primera vez en días se permitió respirar. El futuro aún era desconocido, aún peligroso, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola en esa autovía interminable. Dentro del SUV, el mundo se sentía completamente diferente, como si Sara y sus hijas hubieran sido sacadas de una realidad y dejadas caer en otra. El aire era cálido, zumbando suavemente con el ritmo tranquilo del motor, y el olor a cuero se mezclaba con el leve rastro de café tostado. Las gemelas se hundieron inmediatamente en el asiento trasero, sus pequeños cuerpos relajándose como si hubieran tropezado con un santuario oculto. Lara cerró los ojos casi al instante, la subida y bajada de su pecho ralentizándose mientras el sueño la reclamaba, mientras que Lucía se sentó erguida, con los ojos muy abiertos, sus diminutas manos extendiéndose con curiosidad hacia las luces brillantes del salpicadero. Cada botón, cada dial la fascinaba, como si hubiera entrado en una máquina mágica. Esteban miró por el espejo retrovisor, su mirada suavizándose al ver a las niñas. «Hay una estación de servicio no muy lejos de aquí», dijo, su tono uniforme y tranquilizador, como si hablara con alguien que conocía desde hacía años. «Pararemos allí un rato. Chocolate caliente, algo cálido para las niñas, tal vez una oportunidad para que todas recuperen el aliento». Sus palabras aterrizaron suavemente, sin presión, y sin embargo había una autoridad tranquila en ellas, del tipo que hizo sentir a Sara que podía soltar el control solo por un momento. Ella se sentó rígida al principio, con los brazos cruzados sobre el pecho, insegura de si era prudente relajarse. La adrenalina de la última hora todavía corría aguda por sus venas, y sus instintos gritaban cautela. Pero el calor del coche se filtró en sus huesos, descongelando el dolor en sus dedos y la rigidez en sus articulaciones. Por primera vez esa noche,
sintió que su cuerpo comenzaba a destensarse. Las niñas, sintiendo su cambio, se derritieron aún más en los asientos, a salvo en el capullo de calidez. Cuando el SUV se detuvo bajo el brillante resplandor de la estación de servicio, Sara parpadeó ante la repentina inundación de luz. El aparcamiento estaba casi vacío, solo unos pocos camiones al ralentí en el lado opuesto. Esteban apagó el motor y se volvió hacia ella. «Quédense aquí con ellas. Seré rápido». Antes de que pudiera protestar, él ya estaba fuera del coche, su paso decidido mientras desaparecía en la tienda. A través del cristal lo observó moverse de pasillo en pasillo, alto y preciso, recogiendo cosas con una concentración que la sorprendió. No parecía un hombre haciendo un recado, parecía alguien ejecutando un plan. En cuestión de minutos salió con 2 grandes bolsas de papel. Cuando se deslizó de nuevo en el asiento del conductor, el coche se llenó del reconfortante olor a cacao y pan reciente. Le entregó a Sara 2 tazas humeantes de chocolate caliente, con tapas demasiado grandes para las pequeñas manos de las niñas. Luego sacó gruesas mantas de lana, pequeños pares de calcetines decorados con animales de dibujos animados, e incluso un par de suaves conejitos de peluche, uno rosa y otro gris. Las gemelas se despertaron con el olor a chocolate, sus ojos muy abiertos con repentina delicia. Lucía chilló y alcanzó el conejito rosa mientras Lara agarraba el gris con ambos brazos, como si ya fuera suyo para siempre. Bebieron a sorbos con cuidado el cacao, con las narices rosas, los ojos brillantes de asombro. Por primera vez desde que salieron de casa, se rieron. El sonido fue frágil pero real, y se envolvió alrededor del corazón de Sara como un salvavidas. Se quedó sentada en silencio por un momento, abrumada por el extraño contraste entre la desesperación y el consuelo, entre la crueldad de ser abandonada en la carretera y la inesperada amabilidad de este hombre a su lado. Finalmente, encontró su voz, aunque salió más baja de lo que pretendía. «¿Por qué paraste?» Los ojos de Esteban permanecieron en la carretera mientras volvía a incorporar el SUV a la autovía. Porque una vez, cuando necesitaba que alguien parara, nadie lo hizo. Dijo simplemente. Su respuesta no fue ensayada ni pulida, sino pesada de verdad, un fragmento de una historia no contada. No dio más detalles, y Sara no presionó. Envolvió la manta más apretada alrededor de ella y sus hijas, dejando que el calor y el cacao y la seguridad del momento se hundieran en ella. Por primera vez en semanas se permitió creer que tal vez esta noche no terminaría en desastre, que tal vez el camino por delante guardaba algo más que miedo. Mientras las luces de la estación de servicio desaparecían detrás de ellos, apoyó la cabeza contra la fría ventanilla, sintiendo el cristal vibrar suavemente bajo su sien, y permitió que el agotamiento la arrastrara lentamente hacia el sueño. El último sonido que registró antes de quedarse dormida fue el zumbido constante del motor y la respiración tranquila del hombre que había elegido parar. El centro de salud olía levemente a antiséptico y linóleo gastado, una mezcla que transmitía tanto consuelo como inquietud. Sara se sentó en el borde de un catre estrecho mientras las gemelas se aferraban a sus costados, sus pequeños cuerpos temblando más por agotamiento que por frío ahora. Una enfermera se movía a su alrededor con gentil eficiencia, comprobando la temperatura de las niñas, escuchando los latidos de sus corazones y murmurando palabras tranquilizadoras en un tono tranquilo y practicado. Las niñas fueron declaradas estables, solo hipotermia leve, nada que unas mantas calientes y descanso no pudieran curar. Sara exhaló un aliento
que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, el alivio haciendo que sus hombros se hundieran como si le hubieran quitado un peso momentáneamente. Pero su propio respiro fue breve, porque los ojos de la enfermera se detuvieron en sus muñecas. Los tenues moratones amarillentos, algunos desapareciendo, otros frescos y profundos, contaban su propia historia, y ningún tirón de mangas podía borrar lo que revelaban. Sara sintió la mirada de la enfermera como un foco sobre un secreto que intentaba enterrar. La mujer no dijo nada, solo ofreció una mirada compasiva antes de salir de la habitación. Minutos después, apareció un hombre alto de uniforme. Su placa captó la dura luz fluorescente mientras entraba con tranquila autoridad, presentándose como el agente Romero. Su tono no era duro ni acusador, sino firme, el tipo de voz que sonsaca las verdades de donde se esconden. Acercó una silla, sentándose a su nivel en lugar de cernirse sobre ella, y comenzó a hacer preguntas con suavidad. ¿Desde dónde viajaba? ¿Por qué estaba en la autovía con dos niñas pequeñas en la oscuridad helada? ¿Qué la había llevado a este lugar, a este momento? Sara dudó, cada instinto diciéndole que permaneciera en silencio, que protegiera la frágil privacidad que había construido alrededor de su dolor. Pero había algo en la calma paciencia de la gente que erosionó sus defensas, y las palabras comenzaron a derramarse, vacilantes al principio, luego más rápido, como si una vez que la presa se agrietara, no hubiera forma de detener la inundación. Le habló de Marcos Díaz, su exmarido, que parecía encantador y perfecto para el mundo exterior, pero que convirtió su hogar en una jaula. Le contó cómo él controlaba todo, el dinero, las cuentas, la casa, y cómo cada intento de afirmar su independencia era respondido con furia gélida. Después del divorcio, él había usado cada resquicio legal que pudo encontrar para atraparla, congelando los fondos que una vez compartieron, amenazando con batallas judiciales que sabía que ella no podía permitirse, y recordándole siempre que ella era impotente. Describió el miedo que vivía en su pecho, la forma en que había pasado noches mirando al techo, preguntándose cuándo caería el próximo golpe, ya fuera en palabras o puños. Finalmente, explicó la decisión desesperada que la había traído aquí. 2 billetes en un autobús, comprados con el último efectivo que había escondido. Una maleta llena con lo mínimo indispensable. Y un plan que era menos un plan que una plegaria. Solo quería llevar a sus hijas a Madrid, desaparecer en su anonimato, encontrar trabajo y construir una nueva vida antes de que Marcos pudiera localizarlas. Las palabras se atascaron en su garganta mientras describía cómo el conductor del autobús había exigido más dinero, cómo sus bolsillos vacíos la habían traicionado y cómo los había echado como si fueran equipaje, no personas. El agente Romero escuchó sin interrupción, su bolígrafo moviéndose por el bloc en su mano, pero sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Cuando ella vaciló, cuando la vergüenza de decir su verdad amenazó con silenciarla, él asintió levemente, instándola a continuar. Para cuando terminó, Sara se sentía más ligera y más expuesta, como si se hubiera quitado la última capa de armadura que poseía. Cuando el agente se fue para presentar su informe, la habitación quedó en silencio nuevamente, excepto por el sonido de la suave respiración de las niñas. Sara hundió el rostro en sus manos, el peso de su situación presionando más fuerte ahora que lo había dicho en voz alta. Esperaba silencio, tal vez incluso juicio, pero en lugar de eso escuchó la voz de Esteban desde el otro lado de la habitación. «Esto no es culpa tuya», dijo, las palabras claras y firmes. Había estado apoyado contra la pared, dándole espacio mientras hablaba, pero ahora se acercó,
su expresión indescifrable pero firme. El conductor del autobús responderá por lo que hizo, y también tu ex. No enfrentarás esto sola. Sara levantó la cabeza, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras sus defensas instintivas se alzaban de nuevo. «No necesito caridad», dijo rápidamente, su voz aguda por el orgullo y el miedo a ser compadecida. Esteban no se inmutó ante su tono. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, su mirada firme, sus palabras deliberadas. «Y no la estoy ofreciendo. Lo que ofrezco es seguridad. 48 horas, nada más, a menos que tú lo quieras. 2 días en los que no tengas que huir, no tengas que preguntarte dónde dormirán tus hijas, no tengas que luchar cada segundo solo para sobrevivir. Después de eso, tú decides qué viene después, sin ataduras». La firmeza de su declaración la golpeó. No era una súplica, ni un intento de atraerla a una deuda o gratitud, sino una simple promesa entregada con tranquila convicción. La garganta de Sara se apretó. Durante tanto tiempo, cada oferta que había escuchado venía con una trampa, un anzuelo escondido bajo la amabilidad, pero en su voz no pudo detectar ninguno. Miró a sus hijas acurrucadas en el catre, sus diminutas manos envueltas alrededor de los conejitos de peluche que él les había comprado, y sintió que su determinación se debilitaba ante la marea de agotamiento y esperanza. En ese momento se dio cuenta de que sobrevivir sola ya no era suficiente. Quizás, por primera vez en años, había una oportunidad de algo más allá de simplemente aguantar, y aunque aún no podía decirlo en voz alta, supo que aceptaría las 48 horas. La ciudad de Madrid se alzaba a su alrededor como una constelación de acero y cristal, sus luces nítidas contra la noche invernal. Sara se sentó en silencio mientras el sub se deslizaba entre torres de oficinas, las gemelas apretadas contra las ventanillas con los ojos muy abiertos, maravillándose del horizonte como si fuera un cuento de hadas pintado en el horizonte. Cada manzana que pasaban parecía pulsar con vida, restaurantes derramando luz cálida sobre las aceras, gente apresurándose con bolsas de compras y letreros luminosos parpadeando en el aire frío. Para Sara, que había estado consumida por la supervivencia durante tanto tiempo, la ciudad parecía intimidante y llena de promesas imposibles a la vez. Esteban condujo sin palabras innecesarias, dándole espacio para observar las calles, como si supiera que necesitaba el silencio. Cuando finalmente se detuvo en un barrio más tranquilo, el ruido de la ciudad desapareció. Se detuvieron ante un edificio modesto con un cálido resplandor dorado saliendo de su vestíbulo. Sara lo miró confundida, insegura de lo que significaba esta parada, hasta que Esteban salió y le abrió la puerta, levantando la más pesada de sus bolsas antes de que pudiera discutir. Por dentro, el edificio olía a madera pulida y un leve toque de lavanda, no al aroma estéril de los hoteles que recordaba de viajes apresurados con su ex. El vestíbulo era pequeño, casi hogareño, con plantas en macetas dispuestas ordenadamente junto a las paredes y un sofá de cuero gastado cerca de la recepción. Detrás de ella, un hombre mayor saludó a Esteban con un asentimiento, no con la cortesía ensayada de un empleado que recibe a un cliente rico, sino con la familiaridad de alguien que lo había visto antes. Estaba claro que Esteban no era simplemente un huésped aquí, era alguien que pertenecía. Tomaron el ascensor hasta un piso tranquilo, y Esteban abrió la puerta de un apartamento amueblado. En el momento en que Sara entró, se le cortó la respiración. El apartamento era sencillo pero cálido, paredes de color beige suave, sábanas limpias dobladas en el sofá,
una pequeña cocina equipada con lo básico y, lo más importante, un segundo dormitorio donde 2 camas pequeñas estaban una al lado de la otra, cada una con sábanas frescas y diminutas lámparas con forma de estrella. No era lujo, pero era seguro, y para Sara eso se sentía más rico que cualquier mansión. Las gemelas corrieron instantáneamente al dormitorio, subiéndose a las camas y chillando por cómo brillaban las pequeñas lámparas cuando presionaban los botones. Su risa llenó el espacio, tan brillante que a Sara casi le dolía el pecho al oírla. Se quedó helada, abrumada por una mezcla de gratitud y sospecha, preguntándose por qué este hombre, que apenas conocía, se tomaría tantas molestias por ella. Esteban dejó sus bolsas y colocó una pequeña tarjeta blanca en el mostrador. Sara la recogió casi distraídamente. Luego se detuvo cuando leyó las palabras impresas en nítidas letras negras. Esteban Bernal, director general, Logística Norpuente. Sus ojos se lanzaron hacia él, su mente luchando por reconciliar al hombre que había comprado animales de peluche en una estación de servicio con el título pulido que la miraba. ¿Eres director?, preguntó, la palabra escapándose antes de que pudiera pensar. Él esbozó una pequeña sonrisa divertida, como si la pregunta apenas arañara la verdad. Director general, técnicamente, pero ahora mismo soy alguien que se asegura de que tus hijas tengan pijamas calientes. La simplicidad de la respuesta la desarmó. No lo dijo con arrogancia ni orgullo, lo dijo tan casualmente como si estuviera describiendo el tiempo. Aún así, la realidad de su posición la hizo ser cautelosa. Gente como Marcos le había enseñado que el poder y la riqueza a menudo significaban control, y no estaba dispuesta a cambiar una prisión por otra. Antes de que pudiera retirarse a sus dudas, llamaron a la puerta. Esteban la abrió para revelar a una mujer alta con un traje gris, su presencia aguda y profesional. Su cabello oscuro estaba recogido pulcramente en un moño, y un maletín de cuero colgaba a su lado. Se presentó como Olivia Campos, abogada, su voz tranquila y mesurada. Sara se tensó instintivamente, preparándose para preguntas que no podía responder, pero la expresión de Olivia no tenía nada del juicio que Sara temía. Olivia se sentó a la pequeña mesa de la cocina, desplegando papeles con practicada facilidad. Explicó que solicitarían una orden de alejamiento temporal contra Marcos, detallando el abuso y el control financiero que él había ejercido. Habló con tranquila confianza sobre reunir las grabaciones de las cámaras de la autovía para probar el incidente del autobús, y le aseguró a Sara que no estaría sola frente a un juez. Cada palabra fue entregada con la certeza de alguien que conocía el sistema y sabía cómo luchar dentro de él. Mientras Sara escuchaba, algo cambió en lo más profundo de ella. Estaba tan acostumbrada a estar acorralada, a anticipar el próximo golpe, la próxima amenaza, que la idea de que alguien diera un paso al frente en su nombre le parecía extraña, casi irreal. Las gemelas volvieron a la habitación, aún agarrando sus nuevos conejitos, sus rostros sonrojados de emoción, y Sara vislumbró sus reflejos en la ventana. 2 niñas pequeñas, a salvo por la noche, inconscientes de la tormenta que su madre llevaba. Su pecho se apretó con una emoción que no podía nombrar del todo. Una parte de ella quería colapsar de alivio, dejar que esta inesperada alianza la llevara adelante. Otra parte quería mantener la guardia alta, recordarse a sí misma que la confianza siempre había sido su perdición. Sin embargo, mientras Olivia guardaba sus papeles y Esteban preparaba té en silencio en la pequeña cocina, se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba calculando su ruta de escape. No estaba ensayando disculpas ni excusas, simplemente estaba respirando.
Cuando Olivia se fue con la promesa de regresar por la mañana, Sara se quedó junto a la ventana, observando el brillo de la ciudad abajo. Esteban le entregó una taza de té, sus movimientos sin prisa, como si entendiera que su mundo todavía se balanceaba en un borde frágil. «Esto no es permanente», dijo en voz baja. «Es solo un lugar para empezar. Tú decides qué viene después». Sara sostuvo la taza, sintiendo el calor filtrarse en sus manos, y por un momento se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia adelante en el que no tendría que caminar sola. La noche estaba cargada de silencio, del tipo que se cuela en cada rincón de un lugar extraño y te mantiene medio despierto sin importar cuán seguro intentes sentirte. Sara yacía en la cama que le habían proporcionado, el colchón suave, casi demasiado cómodo después de semanas de noches inquietas. Al principio pensó que podría dormir de un tirón, pero sus sueños la traicionaron. Se despertó sobresaltada por el sonido imaginario de las puertas del autobús cerrándose de golpe, el eco de la voz cruel del conductor en sus oídos y la visión de las luces traseras rojas desapareciendo en la distancia. Su pecho se apretó como si estuviera de vuelta en el arcén helado, abandonada e impotente, con las gemelas llorando a sus rodillas. Se sentó, con la respiración entrecortada, y presionó las palmas de las manos contra su rostro hasta que el temblor disminuyó. Desde el otro lado del apartamento llegó una voz ahogada, tranquila y deliberada. Contuvo la respiración para escuchar. Esteban estaba al teléfono, su tono bajo para no molestar a nadie, pero las palabras llegaron a la quietud. Hablaba con alguien llamada Grecia, claramente su asistente, y los fragmentos de la conversación le llegaron en pedazos medidos. Hablaba de los autobuses de la compañía, de las normativas de seguridad, de los niños. Su voz no tenía nada del desapego que esperaba de un hombre de negocios, ningún cálculo frío sobre ganancias y pérdidas. En cambio, había urgencia, una convicción que sonaba casi personal. Nueva formación para los conductores, decía, sus palabras firmes. Asientos prioritarios para madres, sistemas de retención infantil obligatorios, y quiero que esto se implemente de inmediato, no el próximo trimestre. No esperamos a las políticas después de que alguien sufra. Lo hacemos ahora. Hubo una pausa mientras escuchaba, luego su voz se suavizó ligeramente. No me importa cuál sea el coste. Ninguna familia debería enfrentar lo que vi esta noche. Sara se abrazó las rodillas y miró en la oscuridad, el peso de sus palabras presionando contra sus dudas. Esto no era caridad. No era un hombre repartiendo migajas de su riqueza para calmar su conciencia. Estaba remodelando algo más grande y lo estaba haciendo por lo que les había sucedido a ella y a sus hijas al costado de esa carretera. La inquietó casi tanto como la reconfortó, porque sugería que su pesadilla ya había cambiado el curso de algo mucho más allá de ella misma. Por la mañana, el apartamento olía levemente a canela y avena. Cuando entró en la pequeña cocina, todavía con el suéter demasiado grande que alguien le había dejado, encontró a Esteban junto al fuego, con las mangas remangadas, revolviendo gachas de avena en una olla. La imagen era tan inesperada que por un momento simplemente se quedó mirando. El director general cuyo nombre estaba impreso en tarjetas impolutas, el hombre cuyo traje probablemente había costado más que su alquiler mensual en la vida de la que había huido, ahora estaba descalzo en una cocina prestada, preparando el desayuno como un padre corriente. Las gemelas estaban sentadas a la mesa, con las mejillas sonrosadas, exigiendo más pasas con vocecitas impacientes. Esteban respondió con una paciencia que la sorprendió,
poniendo una cucharada de fruta seca en sus cuencos como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando notó que Sara observaba, esbozó una pequeña sonrisa, pero no dijo nada, permitiéndole asimilar la escena sin forzarla a entrar en ella. Se sentó lentamente, sintiéndose incómoda y extrañamente a gusto al mismo tiempo, el contraste tirando de ella de formas desconocidas. Durante un rato comieron en silencio, los únicos sonidos el tintineo de las cucharas y la charla encantada de las gemelas. Finalmente, Sara levantó la vista, su curiosidad presionando más allá de los muros que mantenía tan cuidadosamente construidos. «Anoche», comenzó, su voz vacilante, «dijiste que nadie paró por ti una vez. ¿Qué querías decir?» Esteban dejó su cuchara y se reclinó en su silla. Su expresión se volvió distante, como si estuviera buscando algo enterrado profundamente en su memoria. «Tenía 9 años», dijo después de una larga pausa. «Mi madre tenía 2 trabajos, a veces 3. Una noche llegó tarde a recogerme del colegio. Esperé en la parada del autobús, empapado por la lluvia, agarrando una mochila que pesaba más que yo. El autobús paró, pero cuando el conductor vio que no tenía la tarifa exacta, cerró las puertas y se fue. La miró entonces, sus ojos firmes. Fue algo pequeño para él, solo un niño que podía coger el siguiente. Pero para mí, sentí como si al mundo no le importara si me quedaba atrás. Ese sentimiento nunca me abandonó del todo. Sara escuchó atentamente, sus dedos apretando la cálida cerámica de su taza. Su historia no era la de ella, pero la emoción en ella reflejaba algo en su propia vida, las innumerables veces que había sido desestimada, ignorada, abandonada, no en una carretera, sino en su matrimonio, en los tribunales, en cada lugar donde había suplicado en silencio que alguien la viera. Se dio cuenta entonces de que sus acciones de la noche anterior no habían sido aleatorias. Nacieron de una vieja herida, de una promesa que se había hecho a sí mismo mucho antes de que sus caminos se cruzaran. «No estás haciendo esto por mí», dijo lentamente, la comprensión asentándose como una piedra en su pecho. «Lo estás haciendo porque sabes lo que se siente». Esteban asintió levemente. «Ayudarte es parte de arreglar algo que ha estado roto durante mucho tiempo. No solo en mí, en el mundo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas de honestidad. Sara sintió que se le apretaba la garganta. Durante tanto tiempo, la lástima había sido la moneda que otros intentaban ofrecerle. Una simpatía superficial que se convertía en juicio en el momento en que ella se resistía. Pero esto era diferente. La mirada de Esteban no transmitía lástima, solo reconocimiento, como si la entendiera de una manera que nunca había permitido a nadie. Por primera vez en años, sintió el más leve hilo de confianza, frágil como el cristal, pero real. Todavía no sabía qué quería este hombre de ella, si es que quería algo, pero comenzó a creer que tal vez su presencia en su vida no era un accidente, no un cruel giro del destino, sino el comienzo de algo que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para las 2 niñas pequeñas que ahora reían en la mesa, felizmente inconscientes de las sombras de las que su madre había estado huyendo. El juzgado era una estructura fría e imponente, todos suelos de mármol y pasillos resonantes que parecían diseñados para intimidar. Sara sostenía las manos de sus hijas mientras entraban, aunque las gemelas eran demasiado pequeñas para entender la gravedad del lugar. Daban saltitos torpes a su lado, sus pequeños zapatos golpeando contra las baldosas pulidas, el sonido demasiado inocente para la atmósfera severa del edificio. Esteban caminaba a su lado, pero ligeramente detrás,
sin agobiar, sin invadir, solo lo suficientemente cerca como para recordarle que no entraba sola en esta batalla. Olivia Campos, aguda y concentrada, llevaba un maletín en una mano y se movía con la confianza de alguien que sabía exactamente dónde poner los pies en habitaciones como esta. Dentro de la sala del tribunal, el aire estaba cargado de formalidad. La jueza estaba sentada en el estrado, su expresión severa e ilegible. Una mujer que probablemente había escuchado todas las excusas, todas las mentiras y todas las súplicas imaginables. Marcos Díaz llegó tarde, su entrada tan deliberada como todo lo demás en él. Llevaba un abrigo largo y caro y una sonrisa afectada que oscilaba entre la arrogancia y el encanto, el tipo de expresión que una vez convenció a los vecinos de que era un esposo y padre devoto. Caminaba como si el suelo mismo le perteneciera, y cuando miró a Sara, fue con la misma confianza fría que ella recordaba demasiado bien, un recordatorio silencioso de cada vez que le había dicho que nunca podría escapar de él. Comenzó el proceso, y Sara sintió que se le retorcía el estómago mientras el abogado de Marcos se lanzaba a una actuación, pintándola como inestable, irresponsable, incapaz de mantener a dos niñas pequeñas. Marcos estaba sentado con las manos entrelazadas, su voz melosa cuando lo llamaron a hablar, describiéndola como emocional y propensa a la exageración. Sonrió a la jueza como si fueran aliados compartiendo una broma interna, como si esperara que ella se inclinara a su favor simplemente porque los hombres como él generalmente se salían con la suya. Por un momento, el pecho de Sara se contrajo, su respiración superficial, el peso de su narrativa presionándola como siempre lo había hecho, pero entonces Olivia se puso de pie. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como si hubiera estado preparando este caso toda su carrera. Comenzó con el incidente del autobús, colocando una pila de documentos y una memoria USB en el escritorio de la jueza. Las grabaciones de vigilancia de la autovía mostraban al autobús deteniéndose, las puertas abriéndose y a Sara bajando con sus hijas en la noche helada mientras el conductor la despedía con la mano. La declaración escrita del agente Romero confirmó su relato, detallando el informe que había tomado en el centro de salud. La voz de Olivia era tranquila, pero inflexible, mientras hablaba de una madre abandonada, no por sus propios fracasos, sino por crueldad y negligencia. Luego pasó al control financiero de Marcos, exponiendo registros bancarios que mostraban transferencias, retiradas y la congelación calculada de cuentas compartidas. Resaltó cada instancia con nítida precisión, mostrando no solo el patrón, sino la intención detrás de él. Este no es el comportamiento de un padre preocupado por el bienestar de sus hijas, dijo al tribunal, sus palabras afiladas como el cristal. Este es un patrón de manipulación diseñado para despojar a una mujer de su independencia y forzarla a depender de él. Eso no es protección, eso es control. Sara observó cómo la expresión de Marcos flaqueaba por primera vez, la máscara resbalando mientras su mandíbula se tensaba. Intentó interrumpir, pero la jueza lo silenció con un gesto. Esteban permaneció en silencio a su lado, su presencia firme, un ancla silenciosa que la mantenía firme mientras la fachada cuidadosamente construida de su exmarido comenzaba a resquebrajarse. Cuando la jueza finalmente habló, su voz fue firme e inquebrantable. Reconoció las pruebas presentadas, el testimonio del agente Romero y el claro historial de abuso económico. Dictaminó que las niñas permanecerían bajo la custodia de Sara y otorgó una orden de alejamiento de 6 meses contra Marcos. La palabra golpeó a Sara como una repentina ráfaga de viento,
dejándola mareada y sin aliento. Durante tanto tiempo se había preparado para la decepción, para otra pérdida, que el sonido de la victoria se sentía casi irreal. Mientras la sala se vaciaba, Sara caminó lentamente, sus rodillas débiles, sus hijas tirando de sus manos, ajenas al cambio que acababa de ocurrir en sus vidas. Olivia se inclinó y murmuró: «Eres libre por ahora, lo intentará de nuevo, pero hoy has ganado». Las palabras llevaban tanto consuelo como advertencia, pero Sara se aferró a la primera parte. Marcos pasó junto a ellos en el pasillo, su sonrisa desaparecida, reemplazada por veneno en sus ojos. Se inclinó lo suficiente como para que solo Sara pudiera oírlo. «El dinero se acabará», siseó. «Y cuando lo haga, volverás arrastrándote». Antes de que Sara pudiera reaccionar, Esteban dio un paso adelante. No levantó la voz, no se movió con agresión, pero su presencia fue suficiente para detener a Marcos en seco. Su mirada era fría, firme y sin rastro de miedo. «No tiene que arrastrarse a ninguna parte», dijo Esteban con calma. «Tiene opciones ahora. Eso es algo que nunca volverás a controlar». Marcos lo fulminó con la mirada, pero la autoridad en el tono de Esteban no dejaba lugar a discusión. Se giró bruscamente y se alejó por el pasillo, sus pasos resonando con el sonido hueco de la derrota. Sara se quedó allí, su corazón latiendo con fuerza, su cuerpo aún temblando por la confrontación. Miró a sus hijas, que tiraban de sus conejitos y se reían de algo que solo ellas entendían, y por primera vez en años sintió los frágiles indicios de esperanza de que tal vez el mundo podría inclinarse a su favor. Se volvió hacia Esteban, su voz tranquila pero firme. «Todavía no sé por qué estás haciendo esto», admitió. La expresión de Esteban se suavizó ligeramente, aunque su postura seguía siendo fuerte. «Porque alguien debería haberte defendido hace mucho tiempo», dijo. «Y porque ninguna niña debería ver a su madre luchar batallas sola». Sara tragó saliva, incapaz de responder, pero en su silencio hubo un reconocimiento que no pudo ignorar. No estaba curada, ni a salvo para siempre, ni libre del hombre que la había atormentado durante tanto tiempo. Pero ya no era completamente impotente, y eso lo cambiaba todo. Los días que siguieron a la audiencia en el juzgado pasaron en una nebulosa de agotamiento y frágil alivio. Sara pasó gran parte de su tiempo simplemente observando jugar a sus hijas, maravillándose de lo rápido que las niñas podían encontrar la risa de nuevo incluso cuando los adultos a su alrededor llevaban el peso de las batallas. Por primera vez en meses se permitió respirar sin el miedo constante de que Marcos pudiera entrar por la puerta. Aún así, en los momentos de calma, la duda se infiltraba. Se preguntaba cuánto duraría este respiro, si realmente podría construir algo nuevo desde las cenizas de la vida de la que había huido. Se decía a sí misma que no dependiera de Esteban, que no dejara que la gratitud se convirtiera en dependencia, pero cada vez que lo veía con las niñas, paciente, amable y sin prisas, sus defensas se debilitaban un poco más. Una fresca tarde de octubre, Esteban sugirió un paseo en coche. No ofreció detalles, solo una vaga sonrisa y la seguridad de que no tardarían mucho. Sara dudó al principio, incómoda con las sorpresas, pero las niñas chillaron ante la mención de una salida, sus pequeñas manos agarrando sus conejitos, como si los juguetes de peluche también pudieran ir. Finalmente aceptó, acomodándose en el asiento del copiloto mientras la ciudad se desplegaba fuera de la ventanilla. Cuanto más se alejaban, más tranquilas se volvían las calles, hasta que los altos edificios dieron paso a carreteras arboladas
donde las hojas naranjas se esparcían por el pavimento y las calabazas decoraban los porches en preparación para Halloween. Cuando el coche redujo la velocidad, Sara sintió un extraño aleteo en el pecho. Se detuvieron frente a una pequeña casa con una puerta principal de color azul pálido y un porche blanco que parecía recién pintado. El césped estaba bien cuidado y el camino que conducía a la entrada estaba bordeado de farolillos, cada uno brillando débilmente bajo la luz de la tarde. La casa era modesta en comparación con los rascacielos que habían dejado atrás, pero irradiaba una calidez que hizo que a Sara se le apretara la garganta. Había un letrero plantado en el jardín que decía «Hogar, Puente de Luz No 1000». Lo miró fijamente, sin entender, hasta que Esteban se paró a su lado y le explicó. «Hace 10 años empecé la Fundación Puente de Luz», dijo, su voz tranquila, casi reverente. «Compramos o construimos casas para familias que intentan escapar del abuso, la pobreza o cualquier cosa que las mantenga atrapadas. Esta marca nuestra casa número 1000 y está destinada a ti y a las niñas». Por un momento, Sara pensó que había oído mal. Sacudió la cabeza, riendo con incredulidad, aunque su risa se rompió a la mitad, sonando más como un sollozo. «Eso es imposible. Estábamos abandonadas en una autovía hace solo unos días, sin nada más que un par de bolsas. Esto no puede ser real». La mirada de Esteban era firme, su expresión gentil, pero inquebrantable. «Es real. A veces el mundo es cruel, pero a veces puede sorprendernos. Esta es una de esas veces». Las gemelas, ajenas al peso de sus palabras, ya correteaban por el camino, sus vocecitas tintineando de emoción mientras tiraban de la puerta. Sara las siguió, sus pasos inseguros, su mente aún tratando de reconciliar la idea de que le entregaran la seguridad después de tanta lucha. Cuando abrió la puerta azul, el olor a pintura fresca y madera nueva llenó sus sentidos. La sala de estar era acogedora, con la luz del sol entrando a raudales por amplias ventanas, una alfombra extendida sobre suelos pulidos y un sofá que parecía intacto. En la cocina vio encimeras que brillaban, armarios ya abastecidos con lo básico, e incluso un pequeño imán en el frigorífico que decía «Hoy será mejor que ayer». Avanzó por el pasillo, su corazón latiendo con fuerza, hasta que llegó a una habitación con 2 camas pequeñas, una al lado de la otra. Cada una estaba vestida con suaves edredones, uno rosa y otro amarillo pálido, con estantes encima de ellas, llenos de libros infantiles y delfines pintados. Incluso había pequeñas lámparas con forma de estrella, haciendo eco de las del apartamento donde habían encontrado descanso por primera vez. La vista la rompió. Las lágrimas llenaron sus ojos, derramándose antes de que pudiera detenerlas. Durante años había luchado por dar a sus hijas incluso las más pequeñas migajas de seguridad. Y ahora aquí había una casa entera construida para ellas, esperando como una promesa que nunca pensó que podría cumplir. Detrás de ella, la voz de Esteban era tranquila. «La casa se pondrá en un fideicomiso a tu nombre. De esa manera está protegida. Marcos no puede tocarla. Nadie puede quitártela». Hizo una pausa. Luego añadió con la misma calma. «Y si quieres, hay un puesto vacante en Norpuente. Coordinación de operaciones. No es caridad. He visto cómo planificas, cómo piensas. Conseguiste que tus hijas cruzaran kilómetros sin dinero y sin red de seguridad. Eso es logística. Eso es estrategia. Habilidades como esas valen más de lo que crees». Sara se volvió para mirarlo. Sus mejillas húmedas, sus manos presionadas contra el marco de la puerta, como si necesitara algo que la sostuviera.
Esto se siente como un shock, susurró, su voz cruda. No del tipo que destruye, sino del tipo que no puedes procesar porque parece demasiado bueno para ser verdad. Esteban esbozó una leve sonrisa, una que no buscaba su gratitud, sino que reconocía la verdad de lo que sentía. Se supone que debe serlo, dijo. A veces el mejor tipo de shock es el que nos recuerda que el mundo puede ser amable, incluso después de todo lo que hemos visto. Las niñas ya saltaban en sus nuevas camas, sus risas resonando por la habitación, sus pequeñas manos agarrando los suaves edredones como si hubieran descubierto un tesoro. Sara se apoyó contra la pared, su pecho agitándose con sollozos silenciosos que llevaban tanto dolor como alivio. El pasado había tallado profundas heridas en ella, y las cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero de pie allí, en una casa con una puerta azul y el sonido de la risa de sus hijas llenando el aire, se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba al borde de la supervivencia. Estaba en el umbral de un futuro. El año que siguió le pareció a Sara como aprender a respirar de nuevo después de haber mantenido los pulmones vacíos durante demasiado tiempo. La casa azul se convirtió en más que paredes y un techo. Se convirtió en un latido, un santuario, un lugar donde las mañanas comenzaban no con miedo, sino con el estrépito de los cuencos de cereales y el sonido de la risa de Lara y Lucía derramándose por el pasillo. Las niñas crecieron rápido, sus rizos un poco más largos, sus palabras atropellándose en la prisa del descubrimiento, y sus días se llenaron de dibujos de conejitos y pinturas de tiza por todo el porche. Las niñas, una vez tímidas, que se habían aferrado a ella con miedo, ahora corrían con confianza por el jardín, sus voces llegando a la calle como campanas. Cada vez que Sara las veía correr descalzas por el césped, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de alegría por lo que tenían ahora y dolor por todo lo que se les había negado antes. Su propia vida cambió tan constantemente como las estaciones. Comenzó en logística Norpuente con cautela, asumiendo el puesto que Esteban había mencionado en operaciones de logística. Al principio dudaba de sí misma, esperando que cada día demostrara que no estaba cualificada, pero en cambio descubrió que las habilidades que había perfeccionado mientras sobrevivía bajo presión se traducían en fortalezas que otros reconocían de inmediato. Organizaba rutas con precisión, anticipaba obstáculos que otros pasaban por alto y coordinaba equipos con una determinación que se ganaba el respeto. La gente dejó de verla como frágil o rota. La veían como capaz, alguien que convertía el caos en orden. La primera vez que presentó una propuesta en una reunión y sus colegas asintieron de acuerdo en lugar de cuestionarla, casi lloró en el baño después, aturdida por la sensación desconocida de ser valorada. Esteban permaneció cerca pero nunca agobiante. No dictaba sus elecciones, no la presionaba para que estuviera agradecida y no intentaba moldearla en algo que no era. En cambio, la apoyaba en silencio, ya fuera recogiendo a las gemelas cuando ella tenía horas extras, dejando libros que pensaba que podría disfrutar en su porche, o simplemente sentándose con ella en las noches en que el pasado regresaba y el silencio era más fácil que las palabras. Ella notó cómo él trataba a todos a su alrededor de la misma manera, con una atención que no era ni performativa ni fugaz. Su riqueza, su poder, su influencia no eran escudos o armas para él, sino herramientas que usaba con tanta naturalidad como respirar, como si siempre hubiera sido obvio que el dinero debía servir a las personas, y no al revés. Marcos intentó volver a abrirse paso en su vida a través de los tribunales, presentando mociones,
enviando cartas a través de abogados, pero cada vez se encontraba con resistencia. Olivia se había convertido en más que solo su abogada. Se convirtió en una aliada feroz que anticipaba cada movimiento, bloqueando cada intento con una confianza inquebrantable. La orden de alejamiento se mantuvo, y aunque Sara sabía que la amenaza de él nunca desaparecería por completo, ya no se sentía acorralada. El miedo no había desaparecido, pero ya no definía sus días. Cada victoria en el juzgado no era solo un triunfo legal, sino otro ladrillo en el muro que mantenía a salvo a sus hijas. A medida que pasaban los meses, Sara se encontró cambiando de maneras que no había esperado. Reía más a menudo, no la risa nerviosa que solía cubrir la incomodidad, sino una risa genuina y desinhibida que se derramaba de ella sin disculpas. Comenzó a confiar en su propio juicio de nuevo, tomando decisiones sin el peso de la desaprobación de alguien pendiendo sobre ella. Los vecinos comenzaron a pasar por la casa azul, algunos con tartas o pequeños regalos, otros simplemente curiosos sobre la familia que se había mudado. Cuando las madres de la comunidad descubrieron lo que representaba el programa Puente de Luz, comenzaron a llegar a su puerta para pedirle consejo, aliento, la seguridad de que ellas también podían reconstruir. Sara, que una vez no tenía nada más que miedo que ofrecer, se encontró diciendo palabras de fortaleza que no se había dado cuenta de que eran suyas. Una tarde, a finales de verano, después de un largo día de trabajo y con las gemelas metidas en la cama, Sara salió al porche donde Esteban ya estaba sentado. El aire olía a hierba y a lluvia lejana, y el cielo estaba veteado con los más leves rastros de estrellas. Él no llevaba traje, solo un suéter viejo con las mangas remangadas, un hombre descansando en lugar de un director general al mando de un imperio. Durante un rato se sentaron en silencio, escuchando la quietud, hasta que Sara dijo las palabras que habían estado rondando en su pecho durante semanas. A veces pienso que todo esto es solo un sueño, admitió suavemente. Como si fuera a despertar y encontrarme de nuevo en esa carretera. Si es un sueño, respondió Esteban, su mirada aún en el horizonte, entonces es del tipo en el que te despiertas a salvo. Y si es real, entonces es la prueba de que a veces la vida nos da otra oportunidad cuando menos lo esperamos. Su voz no transmitía presión, solo calma certeza, y ella sintió la verdad en ella. Después de una larga pausa, él metió la mano en el bolsillo y colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa entre ellos. No la abrió con fanfarria, no se arrodilló ni dramatizó el momento. Simplemente la dejó descansar allí, retirando su mano lentamente. «Esto no es una respuesta para ti», dijo en voz baja. «Es una pregunta. ¿Quieres esto a nosotros no porque sientas que me lo debes, no porque parezca el paso correcto, sino porque realmente lo quieres?» Nunca pediré un sí construido sobre el miedo o la obligación. Sara miró fijamente la caja, su corazón latiendo con fuerza, su mente repasando recuerdos de cada hombre que le había exigido algo, cada momento en que había sido forzada a tomar decisiones que no eran suyas. Esto era diferente. Esteban no estaba exigiendo, estaba ofreciendo. La diferencia se sintió tan profunda que casi lloró. Lentamente levantó la vista hacia él, y por primera vez en años su voz no titubeó. «No elijo el milagro», dijo, sus palabras firmes. «Elijo al hombre que paró en la autovía. Y sí, quiero esto». Desde el interior de la casa llegó el repentino sonido de risitas mientras las gemelas se revolvían, medio despiertas, chillando «¿Bien?», sin saber por qué. Sara rió entre lágrimas.
el sonido rompiendo la tensión mientras las estrellas brillaban sobre ellos. Por primera vez, no estaba en modo supervivencia, no se aferraba al borde de la desesperación. Estaba en medio de una vida que había elegido, rodeada de las personas que le daban sentido. A veces, el shock no es del tipo que destruye, sino del tipo que cura, del tipo que sacude una vida para despertarla de la mejor manera posible. Para Sara Martín, el shock fue saber que el mundo podía volver a ser amable, que el amor podía ser seguro y que sus hijas crecerían en una casa con una puerta azul donde el mañana no era una amenaza, sino una promesa.